El glamour no existe. Detrás del maquillaje, las sombras, el perfume, el delineado, el labial, solo hay personas. Personas rotas y cansadas. El glamour no está en nuestra forma de actuar o vestir. Simplemente no está. No existe. Y el amor tampoco. La historia entre Toni Storm y Mariah May es la más cautivante del último tiempo. Una historia que retrata la cara más cruda y visceral de una relación. Una historia que muestra la psiquis rota de una luchadora que se dice llamar eterna. Las dos caras de una novata que abraza su lado más glamoroso, derramando la sangre de quien amó. El deseo de corromperse y destrozarse mutuamente bajo los reflectores de un gran escenario. No se trata de ambición, no se trata de odio ni de envidia. Esta historia se trata de la manipulación, el abuso y la eternidad. Cuando Mariah May llegó a AEW, lo primero que dijo fue esto. Well, I've wrestled all over the world. I just came from Stardom in Japan. And now I'm so excited to be a part of the AEW Women's Division. And I'm a big fan of your work. Really? Yeah. Toni Storm. Of course. I mean, she's the reason I'm here. I went to Japan because Toni went to Japan, and now Toni's in AEW, so I'm in AEW. Wow. She just left. She has a reservation at Dantana's, but maybe next week I could introduce you. I have an in. You're gonna introduce me to Toni Storm? Yeah, I can do that. Yeah, it's possible. Sure. Ha! Well, Mariah May, welcome to AEW. El deseo de seguir los pasos de quien uno admira es una muestra de devoción. Si bien el camino de Mariah tiene sus particularidades, ella se presenta así, como una fan. Como Toni estuvo en Inglaterra, tierra natal de Mariah, ella dio sus primeros pasos ahí. Como Toni viajó a Japón en búsqueda de nuevos horizontes, ella hizo lo propio. Sin embargo, hay un lugar donde ella estuvo, al cual Mariah nunca llegó. Toni Storm en WWE ya es un recuerdo muy lejano. Lo que prometía ser la nueva sensación con un ascenso meteórico terminó viéndose opacada por un escándalo ajeno al encordado. La placa de su camerino privado reza "Not Toni Storm". Si bien puede parecer un intento de despistar paparazzis o un simple chiste para los fans, hay una declaración de quién es. Mejor dicho, de quién no es. Toni llegó a la WWE en el Mae Young Classic y participó en sus 2 ediciones, ganando la última celebrada en 2018. Junto al trofeo, vino la oportunidad de retar a Rhea Ripley por el campeonato de NXT UK en el primer pay-per-view de la marca. Ella ya contaba con un contrato a tiempo completo y estaba lentamente acercándose como una promesa. No obstante, a las vísperas de su combate y del año entrante, algo ocurrió. Un hackeo a las redes sociales de la luchadora filtraron fotos y videos íntimos. El acoso y el morbo recibido a partir de dichas filtraciones generó que ella cerrase sus redes sociales y se alejase de todo el internet. La compañía en primera instancia se solidarizó con ella. Si bien también recibió apoyo por parte de colegas y fanáticos, las intenciones de WWE eran diferentes a lo que uno creería. En plena revolución femenina, un eslogan que es lejano en los tiempos que corren, pero que a su vez significó una dignificación, entre comillas, para las mujeres y un purple washing para la compañía, se veló por el bien comercial y mostraron su apoyo en esta situación tan difícil. Esto no significaba que los planes con Toni iban a cambiar. En Blackpool se coronaría como la campeona femenina de la marca. No obstante, lo que ocurrió después fue que un sector de la fanaticada se hizo sentir. Un sector que resalta por su misoginia, su condescendencia y su numerosa representación en la comunidad.
La teoría conspirativa que se habían inventado rezaba que habría un trato preferencial de alguna u otra manera, o simplemente se mofaban del terrible hecho aludiendo a algo que ocurrió con otra luchadora. Lentamente, el futuro de Tony se torció. Perdió ese único campeonato que pudo ganar en toda su estadía. El paso por las marcas principales fue penoso. Todo llegó a un límite con un segmento que fue creado exclusivamente para humillarla, teniendo connotaciones sumamente escabrosas. Y de esta manera se iría en forma silenciosa de la WWE. Su llegada a AEW fue recibida con escepticismo. Si bien formó equipo con la titular de la empresa, Thunder Rosa, y tuvo su momento de brillar, simplemente no generaba un impacto en el público. Jamie Hayter se volvió su primera verduga. Casi como si fuese la ejecución de María Antonieta en la guillotina, el Coliseo gritó cuando las palmadas del referee llegaron a 3. En búsqueda de estabilidad, logró encontrar amistad en 2 foráneas que llegaron a la empresa para intentar cambiarla, Ruby Soho y una tal Saraya. Esta peculiar alianza le hizo recapturar el título, pero no la atención del público. El foco principal estaba, lógicamente, en la antidiva, que se aprovechaba de esta situación para poder tener control sobre la división como una reina. Con la imagen más propia de una secuaz que de una campeona, su momento le llegó. Hikaru Shida, ante la sorpresa de todos, le puso fin a un reinado poco trascendente. A nadie le importó que Tony perdiera, ni siquiera a sus amigas. Y ese abandono, que estaba sintiendo desde hacía ya mucho tiempo, se empezó a resentir en ella. Lentamente se estaba gestando la estatuilla de oro del wrestling moderno. En otras palabras, la mente de Tony se estaba quebrando ante un panorama desolador, haciendo que ella necesite escapar. Con All In, realizado en Wembley, escenario donde todo puede cambiar, y una fatal de 4 donde prácticamente se enfrentaba a su pasado y a su presente, Tony fue traicionada. Saraya se robó nuevamente los reflectores, convirtiéndose en la nueva campeona. El ciclo se repetía, el mundo abandonó a Toni Storm y Toni Storm abandonó la realidad. El personaje de Tony paulatinamente fue cayendo en una espiral de locura total. Su condición es bastante particular en el mundo del wrestling, ya que lejos de ser un simple gimmick extravagante, la clave está en cómo se relaciona con su entorno y qué precedió al mismo. Dado que Tony no es una diva de la época dorada de Hollywood, sino
más bien, alguien que desarrolló un delirio particular a partir de varios eventos traumáticos. Esto resulta innovador porque juega con algunos elementos propios de la ficción que propone la lucha libre en la realidad. No trata de separar las dos facetas de Tony, como comúnmente se hace, sino compaginarlas. Bajo la lógica de la lucha libre, generar reacciones, tanto buenas como malas, forma parte integral de la identidad de un luchador, así como también resulta crucial para formar un lazo con los fanáticos. Cuando este vínculo es casi nulo, los luchadores pierden el motivo de ser dentro de su universo. En palabras de Roland Barthes, la función del luchador de catch no consiste en ganar, sino en realizar exactamente los gestos que se espera de él. El rechazo por parte del público hacia la luchadora, dentro de los cánones de este universo, es comparable a una situación de aislamiento y abandono. Sin contar que al momento de perder el campeonato por segunda vez, esta nueva personalidad se fue manifestando de a poco, representándose a sí misma como una estrella que es, en sus palabras, eterna, manifiesta un deseo interno, lo delicado y lo grotesco combinados para formar una estrella única. Timeless, Toni Storm había nacido. Curiosamente, este quiebre mental genera una exposición y vínculo único. A medida que los combates y segmentos pasaban, los fanáticos fueron cayendo uno por uno a los pies de la señorita Storm. El blanco y negro impregnaba a toda la arena cuando Somewhere in the Dream comenzaba y AEW lentamente comenzó a sumergirse en el extraño mundo de Timeless. Pronto se sumó a ella un elemento crucial, su mayordomo personal, un hombre inescrupuloso, Luther. Ganándose un combate contra la campeona Hikaru Shida, conocería a la mujer del infierno, el glamour hecho persona. Mariah May, en este punto, iba a conocer a quien más idolatraba en persona. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿quién es Mariah May? Oriunda de Inglaterra, Mariah May comenzó a dar sus pasos en el wrestling independiente. Si bien tuvo un paso como modelo, se decantó enteramente en la lucha libre y comenzó a promocionar sus combates vía YouTube. Ya desde este momento se iría gestando su personaje, The Glamour. Lentamente esta mezcla de belleza, sensualidad y destreza luchística comenzaría a llamar la atención de los fanáticos. Sin embargo, por fuera del ring, algo estaba ocurriendo. A través de su cuenta en Twitter, en el año 2020, expuso una situación sumamente grave. Uno de los entrenadores de la escuela Hostel, Sid Scala, quien ya tenía cierto renombre en el territorio y había sido recientemente fichado por NXT UK, chantajeó, manipuló y agredió verbalmente a Mariah cuando aún se estaba formando. Su acoso llegó a tal punto que generó un fuerte pozo depresivo en ella por mucho tiempo, sumado a ataques de ansiedad previo a los combates. Sid contribuía a este malestar, haciéndole creer que todo su entorno estaba en contra de ella por supuestas actitudes que tuvo. Cabe destacar que lo que contó Mariah en estos tweets forma parte de una serie de testimonios de mujeres que lamentablemente sufrieron de acoso durante esos años. Se desconoce el paradero de Sid Scala, pero fue uno de los motivos por los cuales Mariah May estuvo alejada de WWE. El apoyo de sus amigos, familia, pareja y otros alumnos que contemplaron los abusos le ayudaron a salir adelante y continuar su carrera. Y en el año 2022, su carrera dio un vuelco y llegó a Japón. El destino llevó a Mariah hacia Stardom. Se dictaminó juntarla con Shia Brookside y Mina Shirakawa en la facción conocida como Venus Club. De por sí, la asociación con esta última resulta interesante, dado que la reputación construida por Mina, quien era criticada por su pasado como modelo por los fanáticos, brindó una gran experiencia para la novata. Club Venus nace como el conjunto de luchadoras glamorosas, de gran atractivo y mayor habilidad en el ring.
Si bien todo el club caería en esas críticas de los fanáticos, no faltaría poco para que todas sus integrantes encanten a la afición con su habilidad y su carisma. Sin mencionar que fueron construyendo una enorme popularidad en el canal de YouTube de la empresa, y las dos que representarían a la facción fueron, sin lugar a dudas, Mariah y Mina, quienes supieron hacerse con los campeonatos en pareja de la empresa. Lentamente lo que parecía en primera instancia una fuerte amistad, se codificaba como un romance detrás de cámaras. El vínculo entre ambas siempre fue un eje primordial para Venus Club. La cercanía entre ambas, el apoyo mutuo, el cariño, todo trascendía a la pantalla a pesar de que nunca fue explícito. Sin embargo, y tras una actuación estelar de Mariah en el 5 Star Grand Prix de 2023, se marcaría el rumbo de su carrera tras un llamado de AEW. Si bien esto significaría la separación momentánea de ambas, el destino no comprende distancias. Y así, luego de una larga travesía, Mariah May llegaría al spotlight más grande de su carrera, enfrente de la estrella más brillante de su cielo. Apenas se encuentran, conectan al instante. Mariah claramente está encandilada por Tony y ella, muy a su estilo, le presta cierta atención. Le pide a Luther que la mantenga cerca y lo que sigue es ver cómo Mariah busca la aprobación de Tony por semanas, nombrándola, dedicándole combates, defendiéndola tanto física como verbalmente. En cambio, Tony se limita a aprovechar las asistencias de la novata, pero sin prestarle mayor atención a lo que hace. Luego de recuperar su título contra Hikaru Shida, Timeless celebra su triunfo en el Dynamite Post Full Gear como una entrega de premios. Ante la mirada de Mariah, muestra su absoluta vanidad y les dice a todo aquel que quiera ser como ella que abandone ese sueño. And the little Tony Storms out there that want to be me. This is my spot. You will not take it. You will not make it. So stay in school. Maybe get a trade. Thank you. En este punto, la novata es irrelevante ante los ojos de Tony. No es hasta la defensa del título ante Diana Purrazzo que Tony empieza a notar a Mariah. No porque ella haya hecho algo fundamental para que retuviese, sino porque algo en ella cambió. Mariah se había vuelto Tony, pero no Timeless, sino la rockstar prometedora que alguna vez fue. A partir de ese cambio, Tony la tomó bajo su ala llamándola Prodigy, o su prodigio. Se había vuelto prácticamente su maestra para que alcanzase la fama. Si hay algo que llama poderosamente la atención en esta historia, es cómo se representa la relación de ambas. Si bien la temática del alumno y el maestro es un cliché bien conocido, acá se presenta una diferencia clave. Explícitamente se muestra como una relación amorosa entre ambas. La verdad es que la Eterna se ama tanto a sí misma que no es hasta ver a la novata convertida en su antiguo yo que la nota. Pero no todo es una locura inocente. Cada gesto de cariño, beso o abrazo es un acto calculado por parte de Timeless. Le da el cariño y la atención que requiere para que ella se quede, pero todo es medido. Timeless desea convertirla en lo que ella no pudo ser, una promesa que cumple sus sueños. Sin embargo, no la ve como Mariah y vive sus sueños rotos a través de ella. Me veo a mí misma en ti y me amo, fue lo que dijo en una promo, halagando su astucia, sí, pero marcando también que Tony solo puede amar a Tony. Por otro lado, Mariah comenzó a adoptar todos los movimientos que tenía su maestra. Paulatinamente dejó de lado su arsenal luchístico y se convirtió en una extensión del de su maestra.
Algo que resalta en Mariah en este punto es su supuesta inocencia ante la relación con la Eterna. No nota cómo la utiliza para ganar combates o eliminar rivales, solamente actúa por devoción ciega. Devoción que es recompensada con atención y mimos. Hay un tipo de relación de pareja que ellas están representando a la perfección, y no es uno sano exactamente. ¿Por qué Toni hace lo que hace? Simple, porque Timeless es solo una fachada de una mujer conflictuada. La obsesión por la gloria y mantener su estatus hizo que estos se antepusieran sobre la salud de Mariah. El control sobre la prodigio tiene sus beneficios para una mujer obsesionada con la gloria. Pero, ¿qué pasa cuando la dinámica falla? Fue justamente después de que Mariah perdiera un combate contra Thunder Rosa, posicionando esta última como retadora número 1 al campeonato mundial femenino, cuando vemos indiferencia por parte de Toni. Está incrédula por ese fallo y en vez de actuar con malicia, simplemente es indiferente. En ROH vemos a una prodigio en solitaria, que después de ganar su combate, actúa con culpa por haberle fallado a la Eterna. Sin embargo, la pérdida de confianza no fue absoluta. Luego de ganar, Toni encontró una nueva retadora al instante, Serena Deeb. Ella encontró en Mariah un eslabón débil a quien atacar para llegar hasta Toni. Lo que nadie se esperó es que el ataque contra la novata fuese tan salvaje. En el momento de mayor tensión, cuando parecía que la pierna de Mariah sería añicos, Toni arrojó la toalla. Esta vez no es una muestra de decepción, sino de preocupación. Algo cambió, porque si antes lo más importante para la Eterna era ella misma, arrojar la toalla significaba preferir la seguridad de Mariah. La defensa titular contra Deeb fue una batalla donde la Eterna se sobrepuso a la estrategia de la retadora, donde ella castigaba su rodilla y pudo retener. Tras el combate, Toni se dejó caer en la rampa, regocijándose en la victoria. Mariah se acercó, se dejó caer y por primera vez Toni compartió los reflectores con alguien más. Justo cuando Mariah tuvo ese momento de soledad y culpa, fue cuando volvió un viejo amor, Mina Shirakawa. El reencuentro reanimó lo que alguna vez fue un amor apasionado entre ambas. La noticia de que ahora Mina sería parte de AEW hizo que el corazón de la prodigio entrase en conflicto. Todo se agravó cuando Mina se posicionó como retadora número 1 por el campeonato mundial. Tanto la actitud sobreprotectora de Timeless y la hostilidad de una Shirakawa enfocada en el título generó que Mariah se encontrase en medio del fuego cruzado. Mina le señaló a la Eterna que se había vuelto débil, que ese torbellino que representaba a Timeless no era otra cosa más que sus propias inseguridades. Inclusive le marcó que no solo se convertiría en la nueva campeona, sino que también se quedaría con Mariah. Después de un combate de tercias en Dynamite, mientras Prodigio y Maestra celebraban con su música, Mina quiso atacar a la campeona con una botella de champán, pero la que terminó siendo golpeada fue Mariah May. Oh my God. Si bien en la retadora hay un sentimiento de culpa y en la campeona solo hay rencor y deseos de venganza, es imposible no preguntarse qué pasa por la cabeza de Mariah, ya sea en estos momentos como luego de recuperar la conciencia. ¿Qué debió pensar al respecto si recibió un ataque brutal por parte de alguien que la ama? O inclusive, ¿cuántas veces habrá estado en esta situación y no se dio cuenta? Finalmente llegó su enfrentamiento y la tensión en torno a Mariah, quien no se había posicionado en favor de ninguna, solo creció a medida que transcurrían los minutos. Al final, Toni retuvo y el vínculo entre las tres se terminó recomponiendo. Al unísono, Toni le consiguió a su prodigio la oportunidad de participar en el Owen Hart Tournament, el cual garantiza un combate titular en All In. Esta oportunidad se puede leer como el deseo de que Mariah llegue a la cima más que mantener su control sobre ella y el campeonato, porque ya a estas alturas él mismo pasó a un segundo plano. La Eterna no batalló para mantener su spotlight.
sino que ahora hay un deseo por ver a Mariah luciéndose. Inclusive, el propio camino de Mariah tuvo particularidades y reminiscencias tanto a ella como a Toni. En los cuartos de final se enfrentó contra Saraya, quien alguna vez traicionó a su mentora y que junto a Harley Cameron le hicieron la vida imposible a Mina y a la Prodigio. Con un movimiento de Mina consiguió la victoria. Luego, su rival sería la lamentada Hikaru Shida, que a estas alturas no necesita presentación. Con la asistencia de su mentora, Mariah se llevó la victoria y avanzó a la final. Previo a la misma, Toni le dedicaría palabras de aliento y dejó entrever el orgullo que sentía por verla allí. Toni dijo que ella le recordaba su yo del pasado y admitió que tenía un gran futuro por delante, que debía estar preparada y que cumplirían sus sueños juntas. En este punto, está claro que Toni ya no veía a Mariah como su prodigio únicamente. La obsesión de Toni en este punto era Mariah May. El cariño y amor que sentía por ella ya no la hacía ver como un peligro para su campeonato. Sin embargo, Willow Nightingale, ganadora del torneo en su última edición, fue la última parada que la prodigio debía superar. La lucha fue ardua. Aunque interviniese Chris Statlander, aunque interviniese Toni, aunque utilizase todo su arsenal y todo el arsenal de Toni, Mariah May no podía lograrlo aún. Fue un pequeño desliz el que le permitió ganar el Owen. Con un paquetito, derrotó a Willow y se coronó como ganadora del torneo. La copa y el cinturón de la fundación la esperaban en la rampa. Toni alzó en brazos a su futura rival y ambas fueron hasta donde estaba el trofeo y el cinturón. Finalmente, como estaba predestinado, habría combate en Wembley. Toni Storm vs Mariah May, maestra, prodigio. Un romance llevado al escenario más grande de todos. Lo que nadie sabía es que no es ni el principio ni el final de su historia. Es tan solo el punto sin retorno. El amor no existe. No en esta historia. No entre ellas. Pudo haber existido, pero la llama fue muy débil y se consumió en la oscuridad. Todo se paralizó en ese momento. Y las agujas del Big Ben comenzaron a sonar. Mariah no tuvo piedad y la masacró. Primero el campeonato de Owen abrió la frente de Timeless. Luego fue usado como un látigo sobre su espalda. El tacón blanco que llevaba la Eterna fue utilizado como un puñal, clavándose en su frente hasta abrirla por completo, mientras la mantenía arrodillada e indefensa, como una pobre criatura. Para finalizar, el cruel beso cínico de la que conoceríamos como la mujer del infierno, mientras Toni llora en un charco de su propia sangre, desató el rugido de la afición. The Glamour, Mariah May, había nacido. En este punto ella estaba rehaciendo su camino, uno psicópata y manipulador. Sin embargo, este nuevo inicio no es del todo culpa de la Eterna, dado que este desborde de sadismo de la glamorosa se había escondido durante mucho tiempo. Atacaba a sus rivales con ferocidad y también repetía el mismo ademán una y otra vez, con golpes al cráneo de sus rivales que parecían taconazos incrustándose en su piel. Algo a destacar es cómo a partir de este punto ambas se convertirían en el espejismo de la otra. Si Toni utilizaba el blanco y negro, Mariah se presentaría a todo color. Mientras la Eterna se desenvolvía en el caos, la glamorosa desataba su violencia de forma calculada. Inclusive, si Toni era más teatral, Mariah optaría por ser mucho más pausada con sus palabras. La imitación de The Glamour dejaba ver un tipo de agresividad mucho más venenosa que el que habíamos visto antes. Una violencia psicológica donde muestra su sadismo, dejándole ver a Timeless que nunca la amó y que la pregunta nunca debió ser ¿por qué la traicionaste?, sino ¿por qué tardaste demasiado? Hay un disfrute por parte de ella en hacer sufrir a Toni de esta forma.
Esto es respondido por una Eterna desbordada por sus propios sentimientos, en conflicto con el amor que sentía aún, quemándola por dentro, y una rabia desmesurada por jugar con ella. Encuentra lo que amas y deja que eso te mate. Le dice que en All In le va a entregar un romance de toda una vida. Ambas, antes de su combate, se dedicaron sendos videos probando que los lazos que las unían ya no existen. Previo a los mismos, pasaron semanas y semanas atacándose mutuamente, tendiéndose emboscadas que denotaban un odio ya mayor. Mariah se limitó a mostrar cómo todo se volvería cenizas, y luego de que todo acabe, simplemente la va a dejar en el olvido. Admitiría que quería ser Timeless, más por su fama que por un amor genuino, y que después de All In dejaría atrás todo recuerdo de lo que alguna vez fue su amada. Tony, en un desborde de emotividad, prometió darle como último regalo a su amante su versión más grandiosa de todas. En esa misma promo se puede ver una Tony desenfrenada ante el deseo de retribución. Ambas se prometieron acabar con la otra. Sin embargo, el corazón de una de ellas cedería al final. Ninguna de las dos sería la misma. El amor entre las dos no existe, o quizás nunca existió. Ambas abandonarían todo: la elegancia, la belleza y el glamour, porque el glamour no existe. Y cuando finalmente llegó All In, el destino fue cruel. Buscar, perderme en las sábanas. A veces puedo empeorar. Despierto y ya no estás igual. Pensar, todo esto fue temporal. Ya me ves de más allá, pero ya no es igual. So proud, everything she gave me. You never gave up. You remind me of someone. Me. Darling, the hardest part is upon us. And we mustn't forget who we are. And we're gonna get through this together! 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 Tenía que matar.
Toni abandonó Wembley absolutamente devastada. Caminando desorientada por las calles de Londres, no podía encontrar consuelo en ninguna parte. Si bien hemos hablado de la perspectiva de una novata atada a los hilos de su maestra, hay que volver a reparar en quién es Toni. No, mejor dicho, quién es Timeless, a fin de cuentas. Su propósito, su ser, su concepción. Nada podía prever que su corazón sería vulnerado por un enamoramiento tan fugaz y devastador como la propia tormenta que implica su apellido. ¿Cómo se puede amar luego de tanta pasión desbordada? El paradero de Timeless fue desconocido por mucho tiempo. A lo mejor por culpa de su mal de amores, se refugió en la oscuridad de sus sueños, escuchando la voz de Violeta Parra en el viento. Con los recortes de poemas de Alejandra Pizarnik formó en la pared la cara de Mariah May y luego fue detenida por Luther en su intento de prender fuego la pared donde se alojaba su imagen. Quizás se arrodilló frente al imponente mar, sobre una escollera golpeada por olas gigantes, y al ver que la espuma de mar no le podía traer de nuevo a la mujer que alguna vez amó, a escondidas de Luther y en el absoluto silencio, Timeless. Por su mente comenzaron a anidarse los viejos recuerdos mientras la brisa golpeaba sus mejillas. Los ojos de la novata que alguna vez amó no se podían apartar de su pasado. Ni siquiera haberse ido a México o Japón aliviaba su dolor. Ni siquiera los coqueteos de Mina Shirakawa podían aliviar su dolor. ¿Cómo se puede amar luego de tanta pasión desbordada? ¿Quién es ella, a fin de cuentas? ¿Una campeona que ya no posee su título? ¿Una estrella cuyo brillo fue robado? ¿Un amante padeciendo los recuerdos de quien la engañó vilmente? ¿Dónde quedó aquella mujer que se paseaba por las arenas como una estrella de Hollywood? ¿Dónde quedó la eternidad que tanto presumía? ¿Cómo un espejo roto podría reflejar una imagen eterna si el amor la había dejado medio muerta? Lo que hubiera dado Timeless por tan solo un nuevo beso de su amada novata. Quien se escondía tras esa fachada era ni más ni menos que la mujer del infierno, disfrutando cada gota de sangre en el suelo. Mientras la escollera de su mente era golpeada por un mar de recuerdos, su cuerpo se comenzó a sumergir. Creyó ver a una joven rockstar igual que ella, sumergida en las profundidades. El recuerdo en Wembley se volvió cada vez más difuso. A medida que el mar lo hundía en su eterna soledad, sus lágrimas se perdían entre las aguas. Su labial terminó de desaparecer. La imagen de la estrella más refulgente del firmamento se estaba apagando. Con un sutil movimiento de labios, las burbujas se llevaron los últimos suspiros que sintió por su amada. En ese momento, cerró los ojos y se imaginó junto a Mariah una última vez, con el alma destrozada en medio de sus sueños, dormida Timeless. Vestido de I am the new AEW Women's World Champion. La primera prueba que tuvo que superar de Glamour como campeona fue ante una ex titular de la división, Nyla Rose. En este punto, Nyla no representa un peligro real, dado que está lejos de su esplendor, pero al público pareció no importarle esto. ¿Es solo una rival o no? La siguiente en la lista fue Yuka Sakazaki, en un combate bastante corto para los estándares de una defensa titular. Llegaría a Wrestle Dream para enfrentarse con Willow Nightingale, donde nuevamente vencería, pero quedaría en duda si su posición como estelar de la división es acertada.
hay algo que queda claro, y es que no está brillando de la misma forma como la que lo hizo con la Eterna. Nuevamente me gustaría trazar un paralelismo con el mundillo del cine en este punto. Una gran actriz no debe nunca juzgarse por una sola película, por más excelente que ésta sea. Es imposible no pensar como la protagonista no ha dejado de ser la misma y que Mariah sigue siendo, en el mejor de los casos, una coprotagonista o un personaje secundario. No es mala, solo es mediocre. Ella tuvo su gran momento al lado de Timeless e inclusive pudo llegar a lo más alto gracias a ella. El problema es que ahora se está notando su mediocridad en solitario. No elige rivales que la lleven al límite o que pongan a prueba sus dotes, sino que escoge a las menos llamativas del roster. Y cuando una rival genuinamente está a la altura de su campeonato, a duras penas puede sobreponerse, jamás con autoridad, a menos que sea una luchadora clase B. Además, no hay que olvidarse que Timeless supo enfrentarse a grandes exponentes de la división en su momento, por lo que no fue solo una lucha buena y ya. Ella entregó varias actuaciones titulares, mientras que Mariah no paraba de entregar luchas olvidables y finales predecibles. Los reflectores seguían apuntando a la Eterna, aun si su figura ya no se encontraba y su estrella estaba vacía. Por lo que la pregunta que siempre le hacían a Mariah era ¿dónde estaba Toni? ¿Y qué pensaban que le había pasado? Por más que ella desviara la pregunta a su conveniencia, era obvio que estaba quedando en evidencia como una campeona más del montón. A esto sumémosle el agravante de que la mayoría de defensas de The Glamour son en shows semanales. Es decir, se siente como pasar de una película nominada al Oscar a, una película dominguera que pasan por cable. Y lo que parece peor es que esta comodidad a Mariah le sienta bien, en cierta forma, llegando al punto de, abiertamente, desprestigiar su reinado y a sus rivales. Es más, a toda la división. Pero esto no se debe a que no tenga rivales a su altura, porque tranquilamente podría haberse enfrentado a luchadoras como lo son Jamie Hayter, Mercedes Moné, Chris Statlander, Riho, entre muchas otras. Esa posición cómoda e incuestionable es la que impide que desate su potencial, pero está cegada por su vanidad. Es más, afirma que la división femenina está muerta y ella es la responsable. Pero ni siquiera intentando ser polémica puede generar el mismo impacto que alguna vez generó su amada. La rival con la cual pondría su título más de una vez en juego sería Anna Jay, quien no era particularmente una luchadora llamativa para la afición. Ni siquiera en un combate de estilo callejero se sentía que el campeonato de Mariah peligraba, o mejor dicho, no se sentía como un combate por el mismo. Sin embargo, al final de la contienda, volvería alguien que conocemos bien. Mina Shirakawa estaba de regreso en Estados Unidos y quería ver a su amada compañera. Mina quedó muy afectada luego de ver su cambio radical. Desde su rivalidad con Toni hasta el combate en All In, se notaba que ambas se estaban distanciando de a poco. Entre tantos idas y vueltas, Mariah quiso recomponer las cosas para demostrar de que todo estaba bien, de que nada había cambiado entre ambas. Mina, por su parte, al ver que la campeona no tenía rivales a la proximidad, organizó para Full Gear una celebración con champán, donde solo se dedicarían a homenajear a The Glamour. Es curioso porque hace un año, en el mismo evento, Toni estaba dejando la vida para ser campeona y a su vez fue uno de los primeros acercamientos entre discípula y maestra. Y ahora la campeona no tiene nada que aportar. Es imposible no comparar ambos reinados, ambas monarcas, ambos desarrollos, porque la sombra de la Eterna sigue posada sobre el reflector que ocupa el glamour. Mina la presentó como el amor de su vida. Mariah aparece con secuelas del combate con Anna Jay en el rostro y proclama estar orgullosa de haber vencido y asesinado a toda la división femenina.
que no hay mujer que pueda tan siquiera llegarle a los talones. Luego de agradecerle a su amada, ambas se dispusieron a celebrar. Sin embargo, los planes iban a cambiar de un momento al otro. Queriendo cobrarse aquel botellazo que alguna vez recibió, la campeona quiso arremeter contra quien declaró como su mejor amiga. Sin embargo, Mina Shirakawa adivinó sus intenciones. What was she thinking? Oh my God! I thought this was the love of her life. These were best friends. You cannot trust Mariah May. Mariah May, I mean, she can't help it. That is her instinct. A la semana siguiente, e interrumpiendo una entrevista con René Paquette, The Glamour finalmente le devolvió el botellazo de champán de la forma más certera posible, seguido por latigazos utilizando el cinturón como su método preferido para castigar a sus rivales. En The Winter is Coming se enfrentarían, pero previo a su combate, Mina increparía a la campeona con otra botella de vidrio en sus manos. Sin embargo, Shirakawa le dio la botella a la campeona y le instó a que la atacase de frente. En este punto queda claro que Mina conoce bien las debilidades de su rival más que nadie y sabe a la perfección lo cobarde que era. Sabe que Mariah, al estar obsesionada con el título, está desesperada por mantener su estatus. La edición de Dynamite The Winter is Coming llegó y ambas se enfrentaron. La batalla fue bastante extenuante para la campeona, pero pudo retener. Cabe resaltar que luego de Wembley no podía concluir sus combates sin el movimiento característico de Toni, el Storm Zero. En esta ocasión no fue la excepción, pero con lo que no contaba la campeona es que el destino la reencontraría con quien fue la mujer que más amó. Me paralicé cuando entrabas a mi casa. No supe qué hacer. Tras una breve excursión en México y Japón, más un hiatus bastante prolongado, Toni había vuelto. Sin embargo, no era la misma. La rockstar que alguna vez fue había reaparecido como una novata en el negocio. Su nueva personalidad parecía un retroceso, una búsqueda por volver a ser quien era. Ante esto, se puede interpretar como una regresión generada por un evento traumático. La traición, la caída en desgracia, la pérdida de su título, la pérdida de su amada. Toni volvió a ser una novata completamente ajena a toda su historia con Mariah May. Sus interacciones con el resto de personas que sabían perfectamente que ella alguna vez fue timeless no parecía afectarle en absoluto. Durante las próximas semanas veríamos un espejismo distorsionado de la dinámica de ambas. Toni actuaría como una novata que idolatraba a la campeona y May sería la monarca inestable y ególatra, sin botón de reinicio verdadero, por lo menos de parte de la glamorosa. Esta nueva actitud significó una burla para la campeona, la cual no evitaba demostrarle su desprecio hasta el punto de tratarla como una novata estúpida que no significa nada para ella. En cambio, la rookie lentamente se volvió a meter a los fanáticos en el bolsillo y también ganaría una serie de combates que la posicionarían nuevamente al acecho. Llega Dynamite Maximum Carnage y una oportunidad única surgía para el roster femenino, la Casino Gauntlet. De entre todas las rivales posibles para retar a The Glamour, fue aquella rookie la que aprovechó un descuido y se ganó el boleto hacia Grand Slam Australia, su tierra natal, por el campeonato mundial. Si bien Mariah se burló de la retadora, era evidente que toda la atención que estaba recibiendo la rookie la carcomía por dentro. En el momento donde había dominado por completo la división volvió Toni Storm, pero no olvidemos que Mariah se engaña a sí misma, dado que jamás se enfrentó con rivales de calibre estelar y su cobardía solo le permitiría zafar algunas veces, pero no siempre. Si podía derrotar a alguien, esa era Toni, o por lo menos la Toni que conoció.
Esta versión era completa y absolutamente ajena a todo lo que ella creía conocer de Tony. Sin embargo, la venció una vez. ¿Por qué debería ser diferente ahora? Llega Collision Homecoming y el primer cara a cara entre las rivales se avecina. La campeona, harta de todos los reflectores que recibe la rookie, es la primera en arremeter contra ella. Remarca que no es más que un chiste, que no tiene ninguna importancia ni para ella ni para los fanáticos, y que cuando la venza, todos la olvidarán. Tony, por más que parezca lastimada, muestra su total admiración hacia la campeona y se acerca para abrazarla. La campeona corresponde con cierto asco y todo se volvió cíclico. Nuevamente el cinturón se convirtió en un arma para destrozar a Tony. Cachetadas, cinturonazos y un beso que recuerda a tantos otros. Cuando se disponía a irse, Tony agarra el micrófono. What makes you think that I've forgotten? De las profundidades de su mente, emergieron esas palabras como un despertar. Timeless volvió a la vida. What makes you think our dance is done? No. Yes. Each scar, every drop of blood, I will feel forever. But now, it's my moment in the sun. They say the hardest role you will ever play is yourself. But what you've just witnessed is the performance of a lifetime. Mariah May, you may be the woman from hell, but you came from my womb, and I will shove you back up there and spit you out, for I am timeless, timeless, timeless Tony Storm, and I'm gonna rip your tits off! Un rugido furioso resonó y la pesadilla para la campeona comenzó. Las amenazas de dejarla rota y olvidada se habían vuelto humo, porque la Eterna había vuelto de entre la oscuridad de su ser para llevarse a la mujer del infierno con ella. A partir de acá es cuando la propia psiquis de Mariah se comienza a romper. Junto con Luther, Timeless comenzó a jugar con el miedo de su antiguo amante. En su combate contra Queen Aminata, Toni Storm se volvería The Glamour, en una actuación que carcomía por dentro a Mariah May. Si Toni era vapuleada por Aminata, dejaba ver en ridículo a la campeona como una debilucha, pero si Toni acertaba los golpes, dejaba claro que ella era mejor Mariah que Mariah. En la entrevista post combate e imitando el beboteo, palabra que le queda como anillo al dedo a este segmento final, Mariah siente que ya tuvo suficiente y se dispone a entrar al ring. Lejos de sentirse intimidada, Toni extiende los brazos preparada para recibir a The Prodigy o a The Glamour por igual. Finalmente, Mariah se retira y queda consumado el bochorno. La campeona, previo Grand Slam, le dedica unas palabras a Toni. Todo lo que dijo solo demuestra lo desesperada y asustada que está. Por más fortaleza que haya construido a su alrededor, Timeless la deja al descubierto. Sin embargo, en sus palabras habría una premonición, porque efectivamente en Grand Slam habría un asesinato por compasión. Lo que nunca se imaginó sería que igualmente en Grand Slam Australia también veríamos una humillación pública. You should have died in August. But you never did know how to write an ending, did you? You can write beginnings, you can write comebacks, but you never know when to stop. Beating you in Australia is not the worst thing I can do. I could let you beat me and then disappear. And then everyone will realize Mariah
did it better. Every match, every move, every promo, Mariah did it better. Every entrance, every cosplay, every mind game, Mariah did it better. You are nothing without me. You don't exist without me. Toni Storm isn't real. She's just the imagination of a sick, tired, pathetic little woman, and it stops now. I guess I really do love you. Because this is going to be a mercy killing. Vi la tormenta alejándose otra vez por no entender. Yo creo que nos acercamos y perdimos todo. En la tormenta acompáñame para ver, pero las luces hacen formas raras y el veneno en el agua hoy va a caer. Y lo que pasa ahora es tan absurdo, mientras intento caminar me hundo. Pero tengo que ser con las voces. No me importa lo que digan. Vi la tormenta alejándose otra vez. Siento que esto va a doler. Nos acercamos y perdimos todo. Siento que me pasa otra vez. Mientras las luces hacen formas raras, me escondí en tu cama para ver. Y lo que veo ahora es tan absurdo. Siento todo desaparecer. Pero tengo que ser con las voces. No me importa lo que digan. Ya lo escuchaste demasiado. No me importa lo que digan. Vi la tormenta alejándose otra vez por no entender. Yo creo que nos acercamos y perdimos todo. En la tormenta acompáñame para ver, pero las luces hacen formas raras. Me escondí en tu cama para ver. Mientras intento caminar me hundo. Me desespera y acompáñame para ver. Here is your winner and new AEW Women's World Champion, Timeless Toni Storm. Todo lo construido por Mariah se esfumó en los 3 segundos más denigrantes de su carrera.
Todas las promesas y amenazas que salieron de su boca chocaron contra una realidad muy dolorosa. Ella todavía no era la estrella que creía ser. Era la promesa de una gran luchadora que tomó una decisión apresurada, y ahora que ella había quedado en evidencia como un supuesto fraude, el mundo debía continuar. La flamante campeona, quien tomó los reflectores del siguiente Dynamite, dejó en claro que la mujer del infierno le dio el combate de su vida, pero que era momento de enfrentarse a nuevas oponentes. Esto fue algo que cierto sector de la fanaticada criticó abiertamente, dado que consideraban que Mariah todavía tenía mucho para demostrar y que el posicionamiento de la compañía era simplemente olvidable. Sin embargo, esta conclusión es apresurada, porque, aún en estos momentos de calma, existen heridas que siguen sangrando. Algo que veríamos en Collision cuando una Mariah fuera de sus cabales atacaría de forma brutal a Toni Storm, llevándola a la rampa del escenario. Allí, luego de noquearla, las luces de los reflectores cayeron sobre ambas, y vimos a The Glamour recriminarle lo que le hizo hacer. Esto marca de forma explícita el comportamiento abusivo como pareja que tiene, y prosigue cuando le declara que el final de Hollywood que le esperaba le fue arrebatado, pero que descuide, porque entre ambas crearán el final que merecen. Con esta declaración pone sobre la mesa una vez más la dinámica como pareja de ambas. Durante toda su rivalidad, ambas estuvieron inmersas en la idea de controlar el destino de la otra. Ambas idealizaron a quien fue su amada de una forma irreal, hasta que la otra destruyó con violencia esa imagen retorcida. Ambas se obsesionaron con las luces del espectáculo, solo que una fue usurpada de las mismas vilmente y la otra, esas mismas luces, se la comieron viva. A este punto ya la relación está desgastada, ambas están cansadas y no hay solución aparente. Es un círculo vicioso que se retroalimenta de las ruinas de una relación ya consumida por el odio. Este final de Hollywood surge como un deseo caprichoso por tener la última palabra en una relación perdida. Postrada en la cama, Timeless le pone las reglas a la estipulación que pretende The Glamour, sin descalificaciones, sin rope breaks, caídas que cuentan en todo el edificio. Al momento de cuestionarle de qué quiere de ella, si su alma, su título o los reflectores, se nota el cansancio en su voz. Ese cansancio propio de una persona que ya no quiere continuar lastimando a la otra, ni dejar que la lastimen. Cansancio de toda esa rutina enferma de la cual no sabe cómo escapar. Ese sentimiento de no poder aguantar más el vínculo que te ata a la otra persona, pero que no existe otra realidad para imaginar. Sin embargo, el Hollywood Ending se resignifica en los argumentos de Toni Storm, otorgándole a Mariah la oportunidad de volver a compartir el escenario una última vez, aunque The Glamour ya no significa nada para ella. Ahora el Hollywood Ending se vuelve un final irreversible para la relación donde solo una de las dos saldrá viva. En este punto la historia debe desembocar en un final sangriento. En otras palabras, el Hollywood Ending debe ser una masacre. No por una fijación retorcida del espectador, sino por una necesidad de un punto final. Una relación pasional y enfermiza llevada a un extremo de violencia, que finalmente tiene en ese final una rienda suelta a todo el odio que hasta ese momento fue medido, es sin lugar a dudas el final del camino más indicado, donde, de forma metafísica obviamente, una de las dos morirá. Luego de comprobar que Mariah se rehúsa a abandonar los reflectores a pesar de su mediocridad, y que Timeless no está dispuesta a ser olvidada nuevamente, la muerte en el escenario de alguna de las dos es la única salida para que la otra pueda ser libre. Pero, ¿qué es la muerte en esta historia? En el último cara a cara previo a Revolution, Mariah se posiciona como la versión más sádica y enferma de sí misma, sin ánimos de ocultar ni sus más bajos deseos como también sus propias inseguridades. Reafirma ser la mujer del infierno y que se llevará consigo a Timeless porque según May, Toni no es nadie sin ella. Sin embargo, Toni es inmutable. Con autoridad afirma que el glamour no merece ser dignificada con la muerte. En cambio, vivirá una vida de mediocridad, donde se verá bien pero no excelente, donde la gente le gustará pero nadie la amará. Que la estrella que pudo haber sido no se comparará al monstruo en el que se convirtió, y que al final será reemplazada
y olvidada. Eso es lo que está en juego en este combate. Es lo que estuvo en juego todo este tiempo. La muerte de una de las dos en este combate no es más que el olvido, el mayor miedo de Timeless y a su vez el peor castigo para The Glamour, ser desterrada para siempre de este plano y del inconsciente colectivo, la muerte definitiva. Sin embargo, aún mirando en retrospectiva, surgen dudas al momento de ser tan concluyente. El glamour no existe y el amor tampoco en esta relación, porque uno era para aparentar las peores intenciones y los peores actos, y el otro era una excusa para obtener las cosas que eran ansiadas por ambas. Aún así, existen momentos donde las miradas entre ambas invitaron a la duda, pequeños detalles donde algo genuino se coló entre toda esa vorágine que desembocó en este final, momentos donde algo invita a cuestionar si efectivamente son capaces de matar a la otra del todo o no. El amor es una construcción mutua que lleva tiempo, que se rige por la sinceridad y el cariño, que existe sin motivos pero que el ser humano lo dota de infinitas motivaciones. Está claro que no existe esa construcción en esta historia, pero el sentimiento de querer amarse entre una maestra y su prodigio, entre el glamour y la eternidad, entre la tormenta y el infierno, puede que haya existido alguna vez. Quizás si existió, puede volver a existir bajo otras condiciones. O quizás ambas estaban destinadas a destruirse de esta forma desde un principio y ese sentimiento ya fue enterrado en el olvido. La única seguridad que brinda este combate es que su relación enfermiza acabará y que serán libres. Sin embargo, cuando lo sean, ¿alguna olvidará a la otra de forma irreversible? Y si no es así, y el camino de ambas se vuelve a cruzar en la eternidad, ya sin nada de lo que alguna vez las lastimó, ¿existirá el amor algún día entre ambas? I pray that neither of you seriously get hurt. Pray for her. Querida, ¿qué ocurrió? Todavía no encuentro las respuestas a lo que pasó hace ya tanto tiempo. No sé cuántos años pasaron, ni siquiera recuerdo si fueron años en sí, y aún así sigo recordándote. ¿Cómo puedo olvidar un beso tan profundo e íntimo como el que nos dimos la primera vez? ¿Cómo puedo olvidar tus brazos rodeando mi figura? No puedo olvidar los buenos tiempos, los malos, el tiempo en sí. Todo lo entierro cientos de veces en mi corazón, lo desentierro 101 veces. No puedo olvidar cómo mis labios se fundían con tus heridas, cicatrizadas o sangrantes, una y otra vez. Todo lo que pudo ser una vida al lado tuyo se siente nostálgico. Una nostalgia por algo que jamás experimenté, ni voy a experimentar. Un simple deseo que se llevó el viento y que jamás voy a recuperar. Cada día que pasa, vuelve ese momento donde lo perdimos todo y no encuentro un porqué. Parece tan lejano en el tiempo. Revivo ese día con recelo, negándome a cualquier opinión o crítica. Dejo ese recuerdo inmóvil, frágil, casi fragmentado, como un vidrio roto que se niega a derrumbarse sobre sus cimientos. El amor no existe, no en nuestros corazones. Sin embargo, tengo la esperanza de que puedan enamorarse a pesar de todo, que construyan sobre las llagas, la sangre y los tajos un nuevo y pequeño futuro que enlace nuestros caminos nuevamente. Si tengo una certeza, es que podés estar a 1.000.000 de años luz de distancia, pero que seguirás viva, porque la muerte es el olvido y mi corazón no me permite matarte del todo. Así como también sé que si yo sigo acá, es porque todavía no me olvidaste. Quizás te obligas a olvidarme, pero algo dentro tuyo te trae mi recuerdo cuando ves algo, un zapato, un ademán, un beso entre dos extraños. Quizás te pensando en todo el daño que me causaste y llegas al clímax imaginándome en un charco de sangre y lágrimas. Quizás pensás que soy yo quien se recordando nuestras largas noches de verano. Y tendrías razón, no se puede olvidar algo tan íntimo entre dos personas. El cuerpo recuerda, yo recuerdo, vos recordás, por eso seguimos vivas,
Somos lo único que le queda a la otra después de tanto. Ese recuerdo nos impide morir y nos sostiene en la eternidad. Si somos seres eternos, permitidme esperar 1000 años. Solo 1000. Si ha pasado ese tiempo y sigo con vida, te iré a buscar. Si esa esperanza prevalece, nos reuniremos otra vez y nos podremos perdonar. Sin certezas, sin culpables, sin prófugos. Te cedo mi vida y decidí si perdonarme u olvidarme para siempre. Mi corazón no puede perdonarte del todo aún, pero si el tiempo pasa y no dejas que mi existencia caiga en el olvido, será la única prueba que necesito. Cuando llegue hasta donde estés, te voy a abrazar hasta que mi cuerpo recupere toda la calidez que sentía con vos. Te voy a besar hasta que todo el tiempo que pasamos lejos se sienta como tan solo un segundo. Hasta entonces, seguiré contemplando nuestra eternidad en silencio. Guardaré todas mis palabras y mi voz estará encerrada por 1000 años. Solo 1000 años, querida mía, y te prometo que valdrá la pena. Hasta entonces, y con miedo a que me entierres y nunca más volver, este es el adiós. Siempre seré eternamente tuyo. Te amo. Concord, this organ, the new one I'm forming, it's grown so persistent on you. By the morning I fell to my feet, and the doctor said we are unfortunately running out of options to treat. What a funny way to speak. And you, like Concord, I came, a gentle hill racer. I was breathless upon every mountain, just to look through your life. Concord, I miss you, don't text me till winter. I can hardly afford a second summer of splinters. This staircase, it leads only to some old pictures of you through a 1,000-mile long tube. Hey, what's the city boy to do? And you, like Concord, I came, a gentle hill racer. I was breathless upon every mountain, just to look for your light. But for less than a moment, we'd share the same sky. And then Isaac will suffer. Concord will die.
lightsaber and led by the dark to our place on the table. So don't tell me you're hungry, 'cause darling, I'm starving myself. And I heard you're on Atkins as well. I was made to love you, can't you tell? And you, like Concord High, came a light blue sleeper, and I laid dead or twitching for most of the night. But I know that you'll be there, the Sandman inside, and I'll come to like a child. Concord High, die free this time. Thank God it's over. Thank God it's over. Champion, Timeless, Tony Storm. Wow. That's all I can say. You've seen it all now. Hollywood ending, no doubt about it. Look at this. They paid the ultimate price. I miss her already. Farewell, my love.